Mensaje de Dios como aliento nuevo a tu vida, presentamos Marcados a través de la palabra. Ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor. Y si tienes una Biblia en esta mañana cerca de ti o tienes la aplicación de la Biblia en algún celular o un equipo electrónico, nos puedes, seguir en esta preciosa mañana en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo del 21 al 28. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28 en esta mañana del Señor. Palabra de vida, palabra inagotable. Esta palabra siempre nos ministra de una forma muy especial. El Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28, y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle o a regañarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué que aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vamos a dar gracias por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia, dándote gloria, dándote alabanza, papito. Señor amado, nos vamos a sentar a escucharte, nos vamos a sentar a alimentarnos de tu palabra, Dios. Tu palabra es vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca tuya, Señor amado. Y en estos momentos yo te pido, Señor, que esta palabra se haga palpable en los corazones, que esta palabra levante, que esta palabra transforme, Señor amado. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, el que está caído se levante mientras se predica tu palabra, el que está triste se ha consolado, aquel, Señor amado, que te está pidiendo alguna respuesta hoy a través de esta palabra, tú se la puedas dar, Dios mío. Glorifícate en esta mañana, Señor. Tu palabra hoy transforma nuestro entendimiento, tu palabra transforma nuestros pensamientos a llevarnos cada día a parecernos a Cristo. Glorifícate, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar esta palabra en nuestro día, Señor, diario, Señor amado, en nuestro vivir, Padre mío. Glorifícate de forma especial. Amén y amén. En esta mañana quiero comenzar diciéndote: todos sabemos que seguir a Cristo, que entregarnos a Él, es la mejor decisión que nosotros pudimos hacer. Y eso es indiscutible. El seguir a Cristo es la mejor decisión que el ser humano pueda tomar en su vida. No hay una decisión más grande, más poderosa que servir a Cristo, que seguirlo cada día. Comprendimos que es el único que nos puede salvar, porque estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Cada día comprendemos su amor por nosotros a través de la Escritura, y vemos cuánto nos ama el Señor. Una obra que hace el Espíritu Santo, que ilumina nuestro corazón, y nos damos cuenta lo grandioso, lo valoroso, ¿verdad? El valor que tiene el tener a Cristo en nuestra vida. Porque ciertamente el tener a Cristo es el tesoro más grande que pueda tener el hombre.
en esta tierra. Y qué bueno, ¿verdad?, que podemos disfrutar de su presencia, que podemos gozar de tenerlo a Él en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que seguir a Cristo o ser un discípulo nos costará todo. Sí, yo quiero que tú entiendas eso. Es bueno seguir a Cristo, ¿verdad?, por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que es el dueño de nuestra vida, que nos salvó del poder del pecado, que nos salvó de la ira venidera. Qué bueno es servir a un Cristo que nos limpió, un Cristo, ¿verdad?, que nos dio una vida nueva, el tenerlo a Él, tener vida eterna. Tantas bendiciones que podemos hablar en esta preciosa mañana. Pero sabe una cosa, el seguir a Cristo te costará la vida. Escucha bien, el seguir a Cristo es lo más hermoso, pero te costará la vida. Te costará una completa entrega. Un hombre llamado Dietrich Bonhoeffer dijo: Cristo llama a un hombre y lo invita a venir y a morir. Quiere decir que el llamado de nosotros es seguir a Cristo, pero también es morir a nosotros mismos. Y en esta preciosa mañana, el título del mensaje es el costo del discípulo o del discipulado. Porque ciertamente el seguir a Cristo tiene un gran costo. Y costo significa precio que se paga por algo. Y todos sabemos lo que es un discípulo. Es aquel aprendiz o alumno o estudiante que sigue a un maestro. Pero en el contexto bíblico, en tiempos de Jesucristo, un discípulo era alguien que seguía al maestro de cerca, imitaba su vida, no solo su enseñanza, se sometía a su autoridad y vivía para llegar a ser como Él. Y de esto se trata, de que nosotros cada día podamos parecernos a Cristo. Si Cristo pagó un alto precio, si Cristo sufrió, si Cristo fue humillado, si Cristo, ¿verdad?, pasó por tantas cosas, ¿verdad?, cuánto más nosotros tenemos que pasar como cristianos. Y Él va a estar con nosotros. Lo dice su palabra, que Él estará con nosotros hasta los últimos tiempos. Hasta el último día, el Señor, ¿verdad?, que Él venga. Él va a estar con nosotros cada día. Pero en esta preciosa mañana yo quiero que tú comiences a meditar. Seguir a Cristo es lo mejor, pero te va a costar tu propia vida. Y de hecho, cuando vamos aquí a la palabra del Señor, en Mateo capítulo 16, en estos versículos que le hemos dado lectura, Jesús comienza a anunciarle que Él va a ser, tiene que ir a Jerusalén, que es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo en este capítulo 16 está anunciando lo que le va a ocurrir. Es necesario ir a Jerusalén, va a ser entregado por los principales sacerdotes, por los escribas, y va a morir y va a resucitar al tercer día. Ahí se encuentran los discípulos, porque Él está anunciándoselo a sus discípulos. Inmediatamente Pedro, que amaba a Jesús, imagínense, su maestro está diciendo que va a ser muerto, que va a ser entregado. Entonces Pedro tiene, ¿verdad?, su mente puesta en la tierra. Su punto de vista es un punto de vista de hombre. Y por lo tanto Pedro lo llama aparte y lo regaña y le dice: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero el versículo también nos dice que de alguna manera Satanás estaba, ¿verdad?, trabajando en la mente de Pedro. Y entonces Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, tú no entiendes lo que yo voy a hacer.
Yo voy a pagar un alto precio. Yo te voy a salvar. Yo voy a salvar al hombre. Entonces, de alguna manera, Satanás estaba tratando de detener el plan de Dios de redención. De alguna manera Satanás estaba, ¿verdad?, usando, si lo podemos decir de esta manera, usando a Pedro para detener a Cristo. Pero Cristo tenía que ir a la cruz y lo hizo por amor, lo hizo por su misericordia, para salvarnos a nosotros, para rescatarnos del poder del pecado, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la ira venidera. Pero imagínense, el maestro, el Cristo de la gloria está con él. Ese gran maestro, ese amigo de Pedro que estaba allí diciendo aquellas palabras. Era un dolor grande en este discípulo Pedro, porque decía, realmente la esperanza se acabó aquí. Si él va a morir, todo esto se acabó. Si no, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Pedro no entendía que el maestro lo estaba haciendo por amor, que el maestro iba a ser entregado, que el Salvador iba a ser entregado para salvar al hombre, para pagar esa gran deuda. Y entonces, cuando él le dice, ¿verdad?, lo regaña, que le dice, no, que eso a ti no te acontezca, que eso a ti no te ocurra. El Señor le dice, no pongas la mirada en las cosas de los hombres. No pongas el punto de vista en las cosas de los hombres, sino mira lo que Dios quiere hacer. Tienes que poner tu mirada en lo que Dios quiere hacer. Entonces comienza Jesús y le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí viene la enseñanza. En otras palabras, Jesús le está diciendo algo. Jesús le está diciendo, así como yo voy a padecer, ustedes tienen que entender que ustedes también van a padecer. Que seguirme a mí, esto le va a costar todo. Y le dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si algo nosotros tenemos que entender, es que nosotros seguimos a Cristo, pero tiene que haber una negación. Y cuando hablamos de negación o hablamos de negarse, es una decisión interna a renunciar o a morir al yo. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Si seguimos a Cristo, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir a lo que queremos nosotros para hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente dice, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada día tenemos que negarnos. Cada día tenemos que morir al yo, a nuestros deseos, a lo que quiere nuestra vida, a lo que queremos nosotros para hacer la voluntad de Dios. Pero qué hermoso que aunque, verdad, es un precio que hay que pagar, que aunque, verdad, es fuerte, este precio, nosotros lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Imagínense todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, que es un privilegio, que aunque sea fuerte, es un gozo el poder negarnos a nosotros mismos. El poder decir, yo no quiero vivir en mis pensamientos, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Negar significa renunciar, abandonar, morir a ti mismo para entregar tu vida a Cristo. Morir a mis deseos carnales, a mis deseos personales, a mi voluntad, a mi agenda, para vivir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, que nosotros tenemos que negarnos cada día por amor al Cristo de la gloria. Lucas 14:26 dice,
si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, lo que está diciendo este texto es poner a Cristo por encima de todo. El aborrecer significa, ¿verdad?, que nosotros no debemos amar más a nuestros familiares que al Dios Todopoderoso. Tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, aún de nuestra familia. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, que Cristo lo es todo y por lo tanto debe de haber una entrega y debe de haber un gran amor por Él, por encima de todas las cosas. Dice Gálatas 5:24, pero los que están en Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y segunda de Corintios 5:15 dice, para los que viven y no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si te das cuenta, estos mismos versículos nos dan más luz de lo que es negarse a nosotros mismos, de lo que es nosotros renunciar a todo para hacer la voluntad de Dios, de renunciar y desconectarnos de gente que tal vez no pueden edificar nuestra vida. No es que dejemos de orar por ellos, seguimos orando por ellos, seguimos amando, claro que sí, pero esa conexión, esa relación que tenemos, muchas veces tenemos que cortarla, porque eso también nos llama el Señor para poder hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nada te distraiga para seguir caminando en su voluntad. Dios quiere que quites todo lo que te aparta de hacer la voluntad de Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos bien claro. Pero la palabra también nos dice tomar la cruz. La Biblia nos llama a tomar la cruz. La Biblia nos llama a morir al yo internamente. Ahí donde yo tomo la decisión de morir a mis deseos, de morir a todo para andar con Dios, para andar con Cristo, para andar con el Salvador. Pero también dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Y todos sabemos, ¿verdad?, que la cruz, un instrumento, fue, ¿verdad?, un instrumento de ejecución en los romanos a todos aquellos criminales, que se aplicaban a todos los criminales. La cruz es sufrimiento. La cruz, ¿verdad?, era el sufrimiento, era el castigo más terrible que podía atravesar un criminal. Pero también cuando habla de la cruz, en ese mismo contexto de los romanos, cuando un condenado llevaba la cruz, pasaba donde se encontraba, ¿verdad?, mucha gente, donde se encontraba mucho público. Por lo tanto, allí era humillado porque le gritaban, los vituperaban, los insultaban, los ofendían. Entonces lo que está diciendo el Señor es que nosotros tenemos que estar dispuestos a ser humillados, a ser ofendidos. Sí, escucha bien. Cuando la Biblia habla de la cruz, no está enfocándose en problemas, no se está enfocando en las aflicciones, se está enfocando en algo más allá. De hecho, también lo que está diciendo Cristo es que ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mí físicamente. Y escúchame bien lo que te quiero decir en esta mañana. Todo aquel que tomó la decisión, hizo un compromiso con Dios, tiene que estar dispuesto hasta que le quiten su vida físicamente. Y esto puede ser algo fuerte y esto puede ser algo duro, pero de eso se trata el evangelio de Cristo. Entregarnos por completo a hacer su voluntad. Y si tenemos que morir por su causa, tenemos que morir por Él. Eso es lo que está hablando. Pero también está hablando de que
vas a ser humillado, de que te van a ofender, de que te van a criticar, de que se van a levantar en contra de ti con falso testimonio, y tienes que estar dispuesto a eso, como vivió nuestro Maestro, como vivió nuestro Salvador, como vivió nuestro Dios, que fue humillado, que fue vituperado, que fue burlado. La cruz realmente es alguien que es un discípulo. Es para alguien que es un discípulo, alguien que quiere seguir a su maestro, alguien que quiere aprender de sus enseñanzas, alguien que quiere estar cerca de él. No cualquiera puede ser un discípulo. Tienes que estar dispuesto internamente a renunciar, y tienes que estar dispuesto a sufrir. Tienes que estar dispuesto a pasar por procesos difíciles en tu vida. No te estoy hablando de problemas, te estoy hablando de humillaciones. Sufrir por la causa de Cristo. Sí. Y si es necesario perder tu vida, es necesario perderla. Por eso el evangelio es tan serio. Es un compromiso de seguir a Cristo. Es un compromiso de nosotros seguirlo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, tenga que abandonar lo que tenga que abandonar, pero seguir a Cristo es un compromiso serio, que lo hacemos por amor, porque entendimos lo que hizo Cristo en la vida de cada uno de nosotros, y es un privilegio negarnos aunque sea fuerte. Tú te niegas por amor, tú te niegas porque entendiste lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Y es duro, es fuerte, claro que sí, pero lo estás haciendo por amor, porque tú quieres día a día vivir para Cristo y estar con Cristo para siempre en una eternidad. Aleluya. De esto se trata el evangelio de Cristo. Eso tienes que estar dispuesto a renunciar, a morir, a atravesar por cosas que tal vez no te gustan. Pero imagínese, nosotros a veces se nos olvida todo lo que vivió Cristo. ¿Y qué usted cree? ¿Que usted no va a vivir lo mismo muchas veces? Tal vez no va a ser crucificado en una cruz, pero va a ser humillado, pero lo van a juzgar, pero lo van a señalar. Hasta la misma familia se va a burlar de ti. Pero ¿qué tú tienes que hacer? Amarlos. ¿Qué tú tienes que hacer? Orar por ellos. Pero tienes que estar dispuesto a llevar esta cruz. Tienes que estar dispuesto a atravesar por todo, por la causa de Cristo, por amor. Dice Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tengo que estar dispuesto a soportar rechazo, pérdida, sufrimiento, para hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos en esta mañana. Dios nos manda a que nosotros estemos completamente muertos a todo aquello que nos pueda apartar del Señor. Estoy juntamente crucificado. Ya estoy muerto, es lo que está diciendo Pablo. Ya yo estoy muerto ya. Muerto a los deseos carnales. Muerto a todas las distracciones que me puedan apartar de Dios. Muerto a mi agenda, muerto a hacer mi propia voluntad. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos de esa manera, hermano. Y amigo que me estás escuchando, es lindo seguir a Cristo, pero es un compromiso serio. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en el evangelio de Cristo. Sí, se goza, pero se sufre. Sí, se goza, se disfruta el evangelio de Cristo, pero se sufre. Vamos a ser aborrecidos como Cristo lo fue. Pero nosotros tenemos que entender que es el precio que tenemos que pasar por seguir a Cristo, por ser discípulo
de Cristo. Y sigue diciendo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabe? No importa lo que tú alcances en esta vida, si no estás dispuesto a morir, si no estás dispuesto a entregarte a Cristo por completo, ¿sabes qué? Realmente, como decimos o dice mayormente, ¿verdad? Cuando tú estás en un juego de estos electrónicos que dice esta palabra game over, o sea, juego perdido. ¿Sabe una cosa? Esto es más que un juego. Pero ¿sabe una cosa? Tu vida lamentablemente la vas a perder. Tú puedes alcanzar lo que tú quieras, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada en esta vida. Eso es lo que está diciendo. Porque el que esté dispuesto a renunciar hasta su propia vida por seguir a Cristo, este hallará vida. Escucha bien en esta mañana. Cristo lo es todo. Pero nosotros como cristianos tenemos que pasar por un precio. Nos va a costar todo, hasta nuestra propia vida. Pero dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabes qué? Seremos recompensados. Lo hacemos por amor de seguir a Cristo. Lo hacemos por amor de renunciar a nuestro yo internamente, a morir a nosotros, atravesar lo que tengamos que atravesar, humillaciones, rechazo, sufrimiento, pero habrá una recompensa. Y yo meditaba en esto de la recompensa, y la recompensa más grande no es que voy a estar en calles de oro, mar de cristal. Sí, todo eso puede ser muy bueno. Pero ¿sabes qué? La recompensa más mayor que nosotros debemos enfocarnos es que vamos a ver al Salvador en nuestra vida. Cara a cara vas a ver a Cristo. Yo creo que lo más grande del ser humano y lo más que anhelamos es que un día Él venga y estemos con Él por los siglos de los siglos, por la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Vale la pena negarse, vale la pena morir a nuestro yo, aunque es difícil, pero su Espíritu estará con nosotros ayudándonos en este camino, porque no estamos solos. Es en dependencia del Espíritu que cada día me puedo negar al yo. Es en dependencia del Espíritu que puedo morir a los deseos. Por eso el Espíritu está viviendo en mí, ayudándome en la santificación, en su presencia. Aleluya. Y tendremos una gran recompensa, que es ver a Cristo para siempre. Estaremos con nuestro Salvador, estaremos con el Dios Todopoderoso, viviendo por la eternidad. Vale la pena negarse, vale la pena morir al yo, vale la pena morir a las distracciones, vale la pena hacer la voluntad de Dios, vale la pena amar la obediencia, vale la pena andar con Él cada día. Oh, gloria a Cristo en esta mañana. Gloria al Señor en esta mañana. Por lo tanto, entrégate completamente al Señor. Ya tú lo hiciste. Escucha bien. Con esto termino. Tú te negaste a ti mismo. Le entregaste tu vida a Cristo. Te diste cuenta que nadie te podía salvar. Solamente Cristo. Ni tú te podías salvar con tu conducta. Ni tú te podías salvar tal vez tratando de obedecer los mandamientos. Te diste cuenta que el único que te podía salvar se llama Cristo. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. El Salvador que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, pagando la deuda de nuestros pecados, para nosotros ahora vivir una vida en gozo, una vida en libertad para adorarle, una vida en libertad para amarle. Gloria al Señor. Por eso vale la pena. Y ya tú hiciste ese compromiso el día que hiciste profesión de fe. Lo confesaste. Pero esto es todos los días.
todos los días es llevando la cruz, todos los días muriendo al yo. ¿Por qué? Porque día a día nuestra naturaleza pecaminosa se quiere levantar y como que quiere hacer su propia voluntad. Y yo le digo en el nombre de Cristo, en dependencia del Espíritu, no es lo que tú digas, no son mis deseos, no es lo que yo quiera, sino es la voluntad de Dios en mi vida. Y yo quiero que tú medites en esa palabra. Seguir al Señor es un compromiso que nos va a costar todo. Por eso no todos pueden ser el discípulo de Dios. No todos pueden ser su discípulo, sino aquellos que se entreguen por completo y estén dispuestos a morir al yo, a morir a los deseos, a morir a esta vida para andar con Cristo. Estar dispuesto hasta a perder nuestra vida física. ¿Cuánta gente en otros países ha muerto por predicar a Cristo, por llevar el evangelio de Cristo? Y tal vez esto te chocará y dirás, pero no, yo no quiero morir ahora, yo soy joven. Pero es que esto es lo que está hablando Cristo. Está diciendo, ustedes tienen que estar dispuestos hasta morir por causa mía. Gloria al Señor. Yo creo que en esta mañana es una mañana para meditar. Y es una mañana para meditar en ese compromiso que nosotros hicimos. Esa profesión de fe no son palabras que repetimos, no. Es un compromiso total que nosotros hicimos por el Dios de los cielos. Lo hicimos por amor a Él. Lo hicimos porque Él nos amó primero y derramó su amor por nosotros. Y ese amor lo ha puesto en nosotros y nosotros entonces lo amamos a Él. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Por lo tanto, medita en esta palabra y que esta palabra pueda seguir trabajando en tu corazón. Dios te bendiga.